Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Hombre, muchas gracias por acompañarme este momento a hacerle mantenimiento a esta línea de flores de copea. Esta línea de flores de copea en estos momentos necesita mantenimiento porque si notan, le están creciendo muchos pastos en el interior. Entonces procedamos. Es importante este tipo de mantenimientos, por lo que tanto les digo, para que el aire circule. Si el aire no circula, ella empieza a acumular humedad, humedad caliente dentro, y eso es atracción de hongos, porque es que es favorecerle el hábitat a los hongos, favorecérselo muchísimo. Oscuridad, poca ventilación, calor, ¡pum! Problemas con hongos, se desequilibran los hongos. ¿Por qué se desequilibran los hongos? Porque le favoreces más el ambiente a unos que a otros. Entonces, al no tener ellos ventilación, los que necesitan algo de ventilación van a ir desapareciendo, van a ir disminuyendo en cantidad, y los que les encantan las condiciones que les estás dando, entonces esos van a prosperar en gran medida, y al prosperar en gran medida se va a desequilibrar el sistema. Ellos le van a ir quitando espacio y recursos a los demás, y ahí pasamos a un momento de enfermedad. Si ven que las enfermedades se pueden prevenir, y prevenir enfermedades significa economizar. No tenemos que estar comprando insumos para tener que curar nada, porque es que plantas sanas no se enferman. Plantas sanas no se enferman, no se les olvide eso. Esto que estamos haciendo favorece directamente en su sanidad, porque estamos evitando, como les digo, cualquier ambiente propicio para que un ser que se puede convertir en un patógeno entonces prospere. Y esto a su vez sobre el suelo va a devolvernos todos los nutrientes y muchos más, porque no solamente estos pastos nos van a devolver los nutrientes al suelo, los nutrientes que ellos han tomado del suelo, sino que nos van a devolver o nos van a regalar los nutrientes que estaban sintetizando de la luz del sol. Imagínense eso. Entonces miren cómo estaba esta línea de flores. Es que está cogiendo mucha fuerza el cultivo, está cogiendo mucha fuerza el suelo. Bueno, ahí más o menos va quedando. A eso los quería invitar, muchísimas gracias. Esta línea de copea es fundamental. Si se dan cuenta, esta pequeña linecita de flores está completamente dentro del área de cultivo. No está en los bordes, donde también vamos a poner líneas de flores. Estas son líneas de flores internas, que son muy importantes para que los insectos vayan pasando de una línea de flores a otra y se vayan mezclando, se vayan comunicando y se vayan reproduciendo, y vayamos teniendo varios hábitats para que favorezcamos la llegada de insectos. Acuérdense que cuando nos llegan los insectos variados, entre esa variedad llegan los que se alimentan unos de otros, y eso se llama equilibrio. No nos asustemos cuando vemos bichitos en la huerta, asustémonos cuando no veamos. Entre más insectos tengamos, ellos mismos se van a ir controlando. Bueno, vamos a quitarle estos últimos pasticos que le vemos por aquí. ¿Cómo la van viendo? Yo la voy viendo ya más limpiecita, y al quedar más limpiecita, entonces le va a circular mejor el aire, le va a penetrar más la luz, y acuérdense que la luz es más de la mitad de lo que necesitan las plantas para alimentarse, más de la mitad. Cuando le favorecemos entrada de luz, estamos favoreciendo todo el desarrollo de las plantas. A mí me gusta cuando de pronto arranco una plantica y que se me viene con tierra, me gusta rápidamente sacudirla para ver qué microorganismos alcanzamos a salvar, porque en la arrancada mueren muchos microorganismos. Acuérdense que no les recomiendo que arranquen las plantas. Les he dicho que lo único que yo
arranco son estos pasticos, de resto no. Miren, esto es una enredaderita que está saliendo aquí espontánea. ¿Qué hago? Se le estaba subiendo encima a la línea de flores. Esta enredaderita con mucho cariño la corro, la quito para que se busque la vida por otro lado, para que se le baje a la otra, para que no van a pelear, y ya, vea cómo va quedando. Esta es una salvia que estoy esperando que florezca. Cuando florezca le muestro. Esa es una mermelada que estoy esperando que florezca. Miren ya cómo va de frondosa, cómo está cogiendo de fuerza. Esas cebollitas me acompañan a cogerlas en estos días para el almuerzo. Y así va quedando entonces la línea de flores interna. Esta es interna, que es muy importante. Les agradezco muchísimo por el ratico, les agradezco mucho por su tiempo y por su atención. Recuerden que si les gusta los consejos de huertas regenerativas, si les gusta cultivar sin productos, porque aquí, aunque en otros videos les recomiendo productos que yo he preparado, que yo he utilizado y que aún utilizo en otras partes y en otras fincas, este cultivo que estamos aquí experimentando, esto no tiene absolutamente nada. Y así se va a quedar. Así quiero que veamos el experimento. Lo único que tiene son las antenas de electrocultivo, que en otro video ya muy cerquita vamos a volver a hablar de ellas. Vamos a ver resultados y tal, que a ustedes les gusta ver resultados. Con la imagen de esta línea de copeas los dejo. Si les gusta la huerta regenerativa, no olviden suscribirse, darle al like y comenten, pregunten. Y muy importante, compartan sus experiencias. ¿Qué saben? ¿Saben algo de esto? Entonces cuéntenlo ahí, para que aprendamos entre todos. Muchísimas gracias. Los dejo con la copea, que vean que ya quedó muy despejadita.